Mi nombre es Juan Pablo Mosquera Mora, yo soy vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Rodrigo Lara Bonilla. Hoy pues, gracias a los muchachos de Revivat que me pidieron el favor que les colaborara con una pequeña asesoría sobre la Junta de Vivienda Comunitaria. Entonces vamos a proceder pues para solidarizarnos en este proyecto. Bueno, antes de dar un pequeño inicio de lo que es una Junta de Vivienda Comunitaria, es muy importante saber de dónde viene la Junta de Vivienda Comunitaria. La Junta de Vivienda Comunitaria es un derecho fundamental. ¿Y por qué es un derecho fundamental? Porque recordemos que la Constitución del 91 derogó la Constitución de 1886. Entonces la Constitución del 91 trae tres bloques de derechos humanos. Los primeros bloques, el primer bloque son los derechos fundamentales, el segundo bloque son los derechos sociales, económicos y culturales, y el tercer bloque son los derechos colectivos y del medio ambiente. Entonces, la vivienda, el derecho a la vivienda, está en el segundo bloque de derechos humanos de la Constitución del 91. Pero, a través de sentencias de la Corte Constitucional, la vivienda ya tiene una connotación de derecho fundamental. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando se vulnera ese derecho, ya la acción de tutela procede para defender dicho derecho. Entonces, otro de los derechos fundamentales, que ese sí está en el primer bloque de derechos fundamentales, está consagrado en el artículo 38 de la Constitución, que es el derecho a asociarse. Entonces, ese derecho, el legislador, para darle cumplimiento, estableció crear la Ley 743 del 2002. La Ley 743 de 2002 es la ley de las juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria. Pero la Junta de Vivienda Comunitaria, aparte de ser una organización comunal, también hace parte del grupo de las OPL. ¿Qué son las OPL? Son los operadores populares de vivienda. Eso está consagrado en la Ley 9 de 1989, que esa fue la ley pues, de ordenamiento territorial, que luego fue derogada por la Ley 388 del 97 para darle cumplimiento a la Constitución del 91, que es la nueva ley del Plan de Ordenamiento Territorial. Porque pues las OPL tienen una relación con el Plan de Ordenamiento Territorial, puesto que el Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento mediante el cual se reglamenta el uso del suelo, y es allí donde se clasifican los suelos para viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Entonces, la Ley 743, que es la ley de la Junta de Vivienda Comunitaria como tal, tiene un decreto reglamentario que es el 2350 del 2003. Ese es el decreto reglamentario. Ahí se estipula, se especifica los requisitos mínimos para constituir una Junta de Vivienda Comunitaria. Entonces, vamos a explicar entonces qué es como tal una Junta de Vivienda Comunitaria. La Junta de Vivienda Comunitaria, como lo emplea aquí el artículo 8 de la Ley 743, establece que es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias, que se reúnen con el objetivo de desarrollar programas de vivienda a través
de una metodología, un proceso financiero denominado economía solidaria. ¿Y qué quiere decir eso? Que las familias unen esfuerzos, pues, o sea, económicamente acumulan un dinero y ese dinero lo utilizan para desarrollar programas de vivienda. Los subsidios que ofrece el administrador del Estado. Recordemos que los administradores del Estado en la rama ejecutiva son tres, que son el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal o distrital. Entre ellos tres están en la obligación de ofrecer programas de vivienda, ya sea de interés social o prioritario. Entonces, las juntas de vivienda comunitaria, a través de las familias que se reunieron, que en este caso la norma estipula que son un mínimo de 10 familias, máximo 200 familias, pueden a través de esta figura acceder al programa de vivienda de interés social. Entonces, ya tenemos claro que la Junta de Vivienda Comunitaria es una organización cívica sin ánimo de lucro, o sea, es un organismo de acción comunal, es hermana de la Junta de Acción Comunal. Lo que pasa es que la diferencia es que la Junta de Vivienda Comunitaria solamente se especifica en todo lo relacionado que tiene que ver con vivienda. En cambio, la Junta de Acción Comunal sí adopta varias temáticas. Claro que en la Junta de Vivienda Comunitaria, así como en la Junta de Acción Comunal, que tiene comisiones de trabajo, la Junta de Vivienda Comunitaria también puede constituir comisiones de trabajo, que eso va a ser parte del organismo ejecutivo de la organización. Entonces puede crear una comisión empresarial, que esa es la ideal de toda Junta de Vivienda Comunitaria, crear una empresa, y esa empresa es la que puede generar los ingresos para ir acumulando el suficiente dinero para poder acceder al programa de vivienda comunitaria. Entonces, por ejemplo, cualquiera de ustedes tomó la iniciativa de crear la Junta de Vivienda Comunitaria y logró conseguir 20 familias. Entonces, entre todos, cuando están creando, pues, cuando están en el acta, en la asamblea, pues, y están creando, pues, los estatutos de la Junta de Vivienda Comunitaria, entre ellas ponen una norma, y es que vamos a abonar mensualmente cada familia de a 40.000 pesos. Eso es economía solidaria. Aunan esfuerzos, pues, para conseguir el dinero. Y ya la otra parte, el otro monto de dinero lo consigue ya, pues, ya cuando usted ingresa al programa de social, pues, que tiene que ofrecer el gobierno pone la otra parte, que ya es el subsidio de vivienda. Entonces, eso es como un ejemplo, pues, de cómo debería de funcionar, pues, una Junta de Vivienda Comunitaria, que eso no es nada del otro mundo, eso es algo normal. Pero quería darle este dato: aquí en Cali jamás se ha constituido una Junta de Vivienda Comunitaria. Si se va a crear, sería la primera vez en la historia de Santiago de Cali. Buenas noches, Luis Estela Lucumí. ¿Usted puede hacer el favor de cerrar el micrófono? Eso. Esa sería un ejemplo, pues, o sea, reunirse y acumular dinero. Ustedes pueden, las familias que quieran organizarse como Junta de Vivienda Comunitaria, pueden emplear diferentes formas de acumular el dinero. Hacer una empresa, hacer sancochos comunitarios mensualmente, o vender empanadas. Bueno, una cantidad de opciones. Pueden pedir ayudas a fundaciones nacionales, internacionales. Bueno, eso es una forma. Ahora,
La Junta de Vivienda Comunitaria, bueno, tiene una junta directiva que pues el representante legal, el secretario y el tesorero. Esos son los tres principales. Son los tres principales. Y voy a dar una especificación en cuanto a lo que tiene que ver con el tesorero. El tesorero con el representante legal tiene que sacar una cuenta de ahorro en un banco, o lo pueden hacer directamente con el fideicomiso o la fiduciaria que va a ser el programa de vivienda. Y es mejor hacerlo así, porque si deciden que una persona administre los recursos, pues está en riesgo de que esos recursos pues se pierdan, porque ya ha pasado así en otro tipo de organizaciones que le entregan a una persona, le delegan y sale esa persona y se va y se lleva toda la plata. En cambio, hacer el convenio con un banco o con una fiduciaria, que yo en este caso me parece que es mejor directamente con la fiduciaria, que es la que encargada de hacer el programa de vivienda, sería mejor. Esto que estoy explicando aquí, eso es algo básico. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo se hace ahí la gestión pues para ya constituir la Junta de Vivienda Comunitaria? Bueno, usted lo que tiene que hacer ahí es ir a la Secretaría de Participación Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Organismos de Acción Comunal, que en este caso el subsecretario es el exconcejal Juan Manuel Chicango. Él es el que está direccionando todo lo que tiene que ver con juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y las juntas administradoras locales. Entonces, ante él se hace la solicitud, se hace un derecho de petición, le anexan el acta de la reunión, las firmas de las familias que quieran participar, y en ese derecho de petición solicitan que en el marco de la Ley 743 de 2002, sus decretos reglamentarios y las normas superiores, que en este caso son las normas de la Constitución, solicitan una asesoría con todos los requisitos para constituir la Junta de Vivienda Comunitaria. La contestación de esa petición se dará en 15 días, que esto es importante que lo sepan. Solicitarle al Departamento de Planeación Municipal los terrenos donde el Plan de Ordenamiento Territorial los clasificó para vivienda de interés social y prioritario. Entonces, esos terrenos están en el sur de Santiago de Cali, que es el suelo de expansión urbana. Ahí es donde se está llevando a cabo todo lo que son programas de vivienda de interés social. Y si ustedes pueden ingresar al Plan de Ordenamiento Territorial, en la cartografía, donde establecen el suelo de expansión urbana, ahí va a aparecer una pequeña, dentro de la expansión urbana, ahí va a aparecer una pequeña proporción para programas BIP, que son viviendas de interés prioritario. El resto son para programas de vivienda de interés social. Esos terrenos que ustedes van a observar en el suelo de expansión urbana, de acuerdo a lo que establece el artículo 32 de la Ley 388 de 1997, esa es una pequeña porción de terreno que se emplea para cuando la ciudad aumente su capacidad poblacional, tenga donde construir vivienda. Entonces, es en ese terreno donde se emplea para construcción de vivienda, es en esa pequeña proporción. Entonces, planeación está en la obligación de otorgar esos planos a la Junta de Vivienda Comunitaria, bueno, a las familias que están interesados, para que puedan elegir en qué terreno quieren llevar a cabo la construcción.
Pero hay algo que hay que aclarar aquí. Recuerden que esos terrenos tienen una posesión, o sea, tienen dueño. Y es allí donde entra en la junta directiva de la Junta de Vivienda Comunitaria a gestionar esos predios. O sea, a negociar esos predios. Esos predios pues tienen un valor alto, pero ahí entran a negociar, pueden hacerlo a través de la misma alcaldía puede entrar a negociar con ellos. Porque el artículo 58 de la ley 388 del 97 establece todo lo que es la expropiación de propiedad, ya sea voluntario o forzoso. Y eso se hace pues porque la misma ley 388 y la Constitución del 91 establece que la tierra debe cumplir una función social en el territorio. Entonces les voy a dar un ejemplo de la problemática que está pasando con los asentamientos subnormales que están en el Jarillón del río Cauca y dentro de las lagunas del Pontaje y Charco Azul. Entonces, todas esas familias tienen que ser reubicadas, todas esas familias, porque están en unos terrenos públicos, Entonces, lo que está pasando en este momento es que las tierras donde se debe llevar a cabo esos proyectos urbanísticos para reubicar, en este caso ellos son para programas de vivienda de interés prioritario, esas tierras, eso se lo está llevando todo lo que son la cámara de construcciones, la Camacol, todo lo que son constructora Meléndez, Normandía, todas las que ustedes conocen, todas esas grandes, esas poderosas constructoras son las que están llevando esos terrenos. Y es allí donde se genera una desigualdad aquí en el territorio colombiano que está relacionado con la distribución de la tierra, porque la ley 388, como ya se los decía, establece que esos terrenos que están en el sur son de expansión urbana. Pero lo que está haciendo el administrador del Estado, ya sea el nacional, el departamental y el municipal, le da más prioridad a las constructoras que a la comunidad misma. Porque entonces, si el administrador del Estado tuviese que garantizar el derecho a la igualdad, a la vivienda digna, las personas que viven en estos asentamientos serían reubicadas en esos terrenos. Esa sería la lógica. Pero lo que se está viendo es todo lo contrario. Están cogiendo las zonas verdes de los barrios populares de Santiago de Cali y los han desafectado por medio del plan de ordenamiento territorial para vivienda de interés social y prioritario. ¿Eso cómo se dan cuenta? Ustedes pueden ingresar a la página de la alcaldía, en donde está el plan de ordenamiento territorial, y ingresan a la cartografía número 52. Esa cartografía número 52 es la que establece los suelos para vivienda de interés social y prioritarios. También hay otra cartografía que es la que ya les dije anteriormente, que es la que establece el suelo de expansión urbana. Y hagan la comparación entre esas dos cartografías y van a observar que en la cartografía número 52 van a ver unos colores rojos. Esos colores rojos son los proyectos urbanísticos que están enlazados, que hacen parte del megaproyecto Plan Jarillón. Y pueden observar que esos suelos están en zonas verdes de Santiago de Cali. En cambio, si miran la cartografía del suelo de expansión urbana, ninguno de esos terrenos de expansión urbana fueron desafectados para el proyecto Plan Jarillón. Todos son desafectados para las grandes constructoras de Santiago de Cali, como ya lo había dicho, Normandía, Meléndez, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ustedes pueden hacer esa comparación y se van a dar cuenta de que
lo que estamos viendo es una política de desarrollo territorial, pero en condiciones de inequidad y desigualdad. O sea que no es justo la distribución de la tierra. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque muchos aquí creerán que cuando constituyan la Junta de Vivienda Comunitaria, creen que eso va a ser fácil, y eso no va a ser fácil. No, tienen que dar una lucha tremenda en el tema de acceder a la tierra. O sea, constituir la Junta de Vivienda Comunitaria es fácil, hacer el trámite ante la alcaldía, ante el municipio es fácil, porque eso ahí los capacitan y ustedes fácilmente lo dominan. Pero a la hora de hacer el trámite de dónde están las tierras para la construcción de vivienda, ahí va a haber una complejidad, porque las constructoras son las que hacen el negocio por debajo de la mesa con el municipio de Santiago de Cali. Vamos a ver qué pasa con esta nueva administración, que es la de Jordán Ospina, que el plan de desarrollo se llama Cali Unida por la Vida. Vamos a ver si las acciones de esta administración van en coherencia con el nombre, o sea, con el plan de desarrollo que dice que el objeto es la vida. Vamos a ver. Eso es, entonces, lo que yo les quiero decir es que cuando se empiece a presentar complejidades con la Junta de Vivienda Comunitaria, empieza a proceder la acción de tutela. ¿Qué quiere decir eso? Que si a ustedes la administración municipal le niega algún trámite para que el objeto social de la Junta de Vivienda Comunitaria funcione como tal, se estaría vulnerando los derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, el derecho a la asociación, el derecho al desarrollo comunitario, porque el objeto social de los organismos de acción comunal es el desarrollo comunitario. Entonces, cuando el municipio le niegue alguna solicitud, procede a la acción de tutela. Y quiero hacer un énfasis, y yo quiero cerrar el tema aquí con el tema del desarrollo comunitario. ¿Qué es desarrollo comunitario? El desarrollo comunitario es el objeto social de los organismos de acción comunal, ya sean de la Junta de Acción Comunal o de la Junta de Vivienda Comunitaria. Y el desarrollo comunitario es el conjunto de acciones de las familias o de la comunidad. Son esfuerzos políticos, sociales, económicos que hacen las familias, la comunidad, para alcanzar un objetivo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se construye el desarrollo comunitario? Empieza con una primera fase, que es el diagnóstico de problemas. Entonces, por ejemplo, 10 o 15 familias o 20 familias tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Carecen de vivienda, no tienen vivienda. Ese es un problema. ¿Quién está en la obligación de dar solución a ese problema? El administrador del Estado. Entonces, la Constitución del 91, que le da a la comunidad derechos humanos, o sea, dignidad humana, le otorga el derecho a asociarse para solucionar ese problema. Entonces, la comunidad decide asociarse en formato de Junta de Vivienda Comunitaria, y a través de ese formato soluciona ese problema, pero eso se hace en compañía, ¿cierto? En articulación con el administrador del Estado, porque es el administrador del Estado quien otorga esos servicios. Es el administrador del Estado quien tiene que ofrecer, solucionar y satisfacer esa necesidad. Entonces, lo que aquí hay que entender es que la Junta de Vivienda Comunitaria es un derecho fundamental que tenemos todos y todas tenemos ese derecho fundamental, y el administrador del Estado está en la obligación de desarrollar, de impulsar esa organización. Y esto lo digo para que, si están animados en constituirla, no echar un paso para atrás, que tengan claro de que es un derecho fundamental.
cierro ahí la pequeña asesoría y quería decirles algo. Si ustedes están interesados de hacerla, de constituir la Junta de Vivienda Comunitaria, conmigo pueden, yo les colaboro pues en la asesoría, en el paso a paso. Yo les puedo colaborar porque muchas veces los funcionarios públicos, ellos vienen y meten los dedos a la boca y ponen trabas. Entonces, con mucho gusto.